Bon dia i benvingut Jordi Salvador Iduc, diputado por Tarragona en el Congreso de los Diputados, pero en este caso vamos a tratar la construcción nacional en el relato, en la historiografía y en la forma de comprensión de esa historia nacional a través también de cómo se enseña. Por lo tanto, muy agradecidos por este tema. Gracias, muchas gracias, Jordi. Gracias a vosotras, gracias a ti. En el País Vasco tenemos un libro que ha pasado un poco sin pena ni gloria, pero es bastante interesante porque se llama De los vascos sin historia a los vascos con historia, de Joseba Aguirre Azcuenaga. Y habla precisamente de ese siglo XIX, en donde el nacionalismo español entra en función de la escuela para construir ese relato en ese siglo XIX del romanticismo y de la construcción nacional a la hora de entrar a conformar esa mentalidad de nación a través de la construcción del relato historiográfico. Como licenciado en estas lides y como experto, pues evidentemente tendrás esta visión para el ámbito de Cataluña, que es un ámbito bien interesante, a pesar de que normalmente suele ser centrado en cosas muy epidérmicas. El debate suele ser bastante efectista, más en la emocionalidad que la racionalidad, pero evidentemente esto es más científico de lo que parece. Bueno, de entrada al caso de Cataluña, creo que no es diferente al caso del País Vasco o incluso al caso del estatismo, no nacionalismo, sino estatismo, que sería una pequeña diferencia, o un nacionalismo de Estado, si queréis. En cierta manera, todos buscan lo mismo, ¿no? El objetivo que tiene cualquier comunidad nacional, cualquier Estado, es la unidad sentimental, es decir, que coincidan sus fronteras que consideran propias con una adhesión por parte de sus ciudadanos al 100%, lo cual cosa siempre es imposible, porque las naciones puras ni han sido, ni son, ni serán. Pero no deja de ser el ideal, y a partir de aquí toda nación, todo Estado ha utilizado sus instrumentos más útiles para la construcción nacional. Es lo que decía Massini, ¿no? Ahora tenemos el Estado italiano, pero ahora hay que construir los italianos, ¿no? Que es la adhesión al Estado italiano, que estaba muy fragmentado, como el alemán a finales del XIX, ¿no? Y en todas partes pasa igual. Y a partir de aquí se utilizan todos los instrumentos. Los más útiles normalmente han sido la educación, no solo la educación, en su momento también fue el servicio militar, los medios de comunicación, o por ejemplo los deportes, ¿no? Los deportes que alguien quiere separar siempre de la política y van intrínsecamente relacionados con la política. Cualquier retransmisión deportiva, cualquier adhesión a cualquier deporte, a cualquier equipo, a cualquier deportista, hay una parte que es metadeportiva, ¿no? Luego, de entrada, lo primero que hay que decir es que la voluntad de unificar los sentimientos nacionales o estatales son intrínsecos a la propia definición de nación y de Estado, ¿no? A partir de aquí, los medios que se utilizan, ya te he dicho, hay unos instrumentos, y también es verdad que se utilizan aquellos que sean más válidos, ¿no? Entonces aquí entraríamos en las tradiciones que, como muy bien escribía Hobsbawm, ¿no? En el libro, ya el libro clásico, El invento de la tradición, que todo el mundo ha utilizado, que es la manipulación de los símbolos, la manipulación de la historia, siempre con una finalidad que es esta que te decía al principio, ¿no? Que es la adhesión de estas comunidades imaginadas que decía Benedict Anderson, que son las comunidades nacionales, ¿no? Que es pensar que todos formamos una unidad a partir de unos elementos que normalmente cada nacionalidad, cada Estado define como objetivos, cuando no siempre son objetivos, sino que a veces son simplemente pues, manipulaciones para crear una voluntad legítima por otra parte, ¿no? Es increíble tener que escuchar a cierta gente cuando acusan de inventar un pasado. Hay un libro bien interesante que es de Miguel Ansio Murado, de la invención del pasado precisamente,
como si el relato historiográfico español no fuera fruto de una serie de invenciones y de puntos usados en común, por ejemplo, en base a elementos de la llamada BBC, bodas, bautizos y comuniones, que eran los puntos de giro en la historia de los nobles, la aristocracia, la monarquía, esos puntos clásicos en donde se juntaba ese elemento, era el elemento de giro, de cambio de una dinastía por otra, de situaciones, poner ya ejemplos encima de la mesa. En el cambio del siglo XV al XVI era más probable en aquel momento, porque la historia debe construirse desde el momento en el que sucede hacia adelante, dando las posibilidades de los puntos de giro que hubo en ese momento. Por eso una historia alternativa está bien escrita y bien hecha cuando partes de esas diversas alternativas de entonces, haciendo prospectiva desde el momento pasado. Iba a decir el ejemplo de que era más posible la unión entre Portugal y Castilla que entre Castilla y Aragón. Y eso normalmente se suele ocultar, dando por supuesta la idea de que, de natural, de siempre, Castilla y Aragón estaban dispuestas y predestinadas a unirse, cuando eso no era verdad. No. Es que este es lo que decía antes, ¿no? La selección de qué acontecimientos históricos nos van bien para nuestro proyecto de diferenciación sobre el vecino y cuáles no nos van tan bien. Por esto hay una selección histórica de momentos históricos. Lo que tú has dicho es correcto. Era más fácil casi la unión con Portugal que con la unión de la Corona de Aragón, ¿no? Pero en cambio, si tú vas al Congreso, hay dos figuras, la de Isabel y Fernando, que presiden todo el hemiciclo del Congreso porque son como considerados no por la historia rigurosa, eso también hay que diferenciar lo que es el rigor histórico de la academia, y otra cosa es la manipulación de la historia, que es otra cosa diferente, ¿no? En la manipulación de la historia, evidentemente, pues hay el hecho de que se celebre el 12 de octubre, el hecho de que se ensalcen las figuras como si fuera el momento fundacional de España, los reyes católicos, etcétera, etcétera, ¿no? La omisión, por ejemplo, de 800 años, que se dice pronto, de que cuando lo que hoy en día es España en aquel momento era territorio, digamos, árabe o de influencia musulmana, etcétera, etcétera. Desde aquí toda una manipulación de la historia. Tú, por ejemplo, vas al Congreso y vas al hemiciclo y bajas por el sótano que unen los diferentes edificios y ves toda una galería de cuadros en el cuales salen todos los reyes godos pintados, ¿no? Que es una cosa bonita de ver, ¿no? Ves todos los reyes godos, claro, ¿qué hay en esa historia, en ese pasillo, ¿no? En el fondo te está diciendo que España es una unidad de destino que viene ya de los reinos visigodos y que ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Por esto puedes encontrar una continuidad histórica sin ningún tipo de matices entre los cuadros de los reyes visigodos, las estatuas de Isabel la Católica, las salas a Fraga y Barne, es decir, los cuadros incluso de ministros franquistas. Es una continuidad de destino universal, ¿no? que decía Primo de Rivera. Es así, ¿no? Y luego está el imaginario que crea lo que yo no considero historia, ¿eh? Una cosa es la historia rigurosa, que eso está en la academia y es mucho mejor la historia rigurosa que la que llega vía sistema educativo o la que llega a partir de las redes, de los medios de comunicación, etcétera, que no tiene nada que ver con la historia. Porque todo el mundo se llama historiador aquí, pero historiadores buenos hay pocos, ¿no? Y historiadores rigurosos, pues hay realmente muy pocos, ¿no? Y esos quizás son los que se deberían escuchar y no se escuchan, porque justamente los grandes historiadores son los que ponen más, crean más debate y crean más controversia y crean, pues que no es un relato tan lineal como nos han querido vender siempre, ¿no? En un lado y en otro lado, todo hay que decirlo, ¿no? Porque el objetivo es el mismo. Una cosa que, por ejemplo, de la historia, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una cosa que me hace mucha gracia y cómo llega a penetrar en las mentes y en el imaginario colectivo de todo el mundo, ¿no? Cuando se habla de Cataluña casi se habla siempre de la burguesía catalana, ¿no? Es una cosa que siempre me hace mucha gracia, ¿no? Como si fuera casi el único país del mundo, la única nación del mundo que tiene burguesía. Y esto es de un relato de la historia, porque como la historia acaba donde acaba, en los planes de estudios, porque nunca llegamos a las épocas contemporáneas explicadas con rigurosidad, pues se queda un relato caricaturesco de lo que pasó en el siglo XIX, de que había dos núcleos burgueses, por decirlo de alguna manera, que era el País Vasco y Cataluña, pero es que han pasado prácticamente 150 años y seguimos con la misma historia, como si solamente hubiera dos núcleos burgueses, cuando no es así.
Hoy en día la burguesía de Madrid, por ejemplo, la burguesía sevillana, la burguesía europea, no tiene ni patria, ni bandera, ni nada. Están más juntas las burguesías catalana y de Madrid que ligadas al movimiento, por ejemplo, independentista o al movimiento catalanista, ¿no? Y parece que eso haya burguesía aquí. Y los partidos catalanistas siempre están tillados de burgueses, ¿no? Como si las manifestaciones, por ejemplo, del 11 de septiembre, que son capaces de unir a 2 millones de personas, sean 2 millones de personas banqueros, ¿no? Que es un poco un chiste, ¿no? Entonces, la historia sirve para unificar, intentar unificar sentimientos, crear imaginarios, un mapa mental dentro de tu mente con un objetivo claro. Pero otra cosa es la historia de real, la historia con mayúsculas. La historia con mayúsculas es mucho más compleja y mucho más respetada, ¿no? Porque sí que hay un montón de historiadores que defienden que por qué se seleccionan estas partes de la historia y no se seleccionan otras. Porque no es una selección de hechos naturales. No es una selección de hechos naturales. Tú puedes coger este hecho y obviar otros, ¿no? Pero lo haces con una voluntad política, en el caso de los sistemas educativos o en el caso de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, O también. incluso los discursos que se oyen en el Congreso. Eso, Sí, en el Congreso oyes discursos, yo te puedo, bueno, solo hay que entrar en algunas intervenciones que hay una visión de la historia que ningún historiador mínimamente riguroso, que tenga un doctorado, te podría aceptar. Y en cambio tiene una repercusión mucho más grande que la de estos historiadores. Yo, por ejemplo, hay un caso paradigmático que sería Guillermo Díaz, un diputado de Ciudadanos que salía siempre al estrado a dar clases de historia cuando no es ni licenciado ni ha pasado por ninguna academia y lo único que repite son los discursos de Pío Moa o César Vidal o gente que no son historiadores, que son simplemente pues, divulgadores de una visión de la historia, diría revisionista y basada en 4 chistes, ¿no? Pero en cambio eso se repite en sitios como puede ser el Congreso de los Diputados, luego esto se corta y se pasa por las redes y llega a un gran público mucho más que el historiador como puede ser Josep Fontana, Paul Preston o que sé, muchos otros, muchos vascos o antropólogos como José Zulaika o como Teresa del Valle o Pérez Agote, hablando del País Vasco, ¿no? De gente que sabe realmente todo el tema nacional y ligado con la historia muchísimo más que algunas personas que van de historiadores y que no son historiadores, simplemente son manipuladores vergonzosos de la historia. Pero esto llega a la gente y entonces oís barbaridades, muchas barbaridades, barbaridades en el Congreso, hablo de los Congresos de los Diputados y por mi experiencia, variedades como por ejemplo pues que el castellano pues es el padre del catalán y del gallego y del mallorquín y del valenciano, pues no, unas barbaridades que dices que esto no es casi demuestra un analfabetismo cultural, ¿no? Pero esto es lo que tenemos, ¿eh? sí, Hay que combatirlo, ¿eh? sí, lo peor que suele pasar es cuando se cuenta una parte y otra se omite de manera interesada, más incluso que la mentira deliberada, porque la mentira burda se puede detectar mucho más fácil. Un Exacto. ejemplo práctico: en el año 1212 la gente más o menos conoce que hubo una batalla, la de las Navas de Tolosa, pero evidentemente a varios de los reyes participantes allí, especialmente el de Aragón, el de Navarra, les arrastraron para que fueran a esa batalla obligados prácticamente. En el caso del rey de Navarra, por ejemplo, en el año 1200, es decir, 12 años apenas antes, le había robado un tercio de su reino, y eso evidentemente hace daño, porque uno no va alegremente a compartir batalla con alguien a quien le ha destrozado prácticamente el reino y le amenazaron con excomunión. En el caso del rey de Aragón resulta curioso porque en ese momento estaba la cruzada albigense encima de la mesa. Al otro lado de los Pirineos, en la zona de Occitania, había una zona que era subsidiaria, era parte del conglomerado del reino de Aragón, y por tanto eran parte intrínseca. Y cuando sucede el asunto de la batalla de 1213, piden ayuda al rey de Aragón, que acude allí, cuando en teoría era una cruzada y era posible que fuera tachado como hereje el propio rey de Aragón, que había sido santo en la batalla del año anterior. Lo que se omite habitualmente es que el rey de Francia, que entonces era cercano a la Ile-de-France, era algo muy pequeñito, tenía intereses en Occitania. Y esa derrota por la pérdida, por la muerte del propio rey en la batalla,
hace que ya Aragón no pueda tener proyección hacia el norte y dirija sus esfuerzos hacia el Mediterráneo. Un punto, por lo tanto, fundamental a la hora de la expansión. Incluso en el Alguer actualmente se habla catalán, con lo cual es un momento de explicación necesario, pero se suele omitir. Se suele hablar de una cruzada, pero no de los intereses geopolíticos y geoestratégicos que tenía el rey de Francia en ese momento contra el rey de Aragón. Porque es lo que decía antes, la selección. Pasa igual con la selección de noticias, ¿no? De informativas, es lo mismo, es lo que dices, tú tienes razón, lo que se omite a veces es más importante de lo que se dice, ¿no? La selección que tú haces tiene un claro componente político, cuando no hablamos de historiadores con rigor, ¿no? Pero aún incluso en esto, el tema de las identidades es más complejo, porque piensa, por ejemplo, Cataluña pues ahora tiene casi 8 millones, pero a principios del siglo XX tenía 2 millones en la época republicana, ¿no? Tampoco toda la gente conocía la historia de Cataluña, ni mucho menos, ¿no? Y en cambio el sentimiento catalán, el sentimiento identitario existía. Luego el tema es complejo, es mucho más complejo. El hecho es que, a diferencia de los estados que sí cambian, pueden cambiar muy rápidamente. De hecho, el mapa de Europa ha cambiado muy rápidamente. En cambio, el sentimiento nacional pues es más lento, porque es más difícil de construir, es mucho más difícil de acabar, ¿no? Por eso aún hay sentimientos nacionales que han soportado pues vivir sin estados, y en cambio hay estados que rápidamente pueden cambiar de la noche a la mañana de un sitio a otro, no tiene nada que ver, ¿no? Que es la confusión que a la gente no le interesa entre estado y nación. El Estado es un tema político, es un tema administrativo, es un tema a menudo militar, a menudo económico, y tiene una formación que no tiene por qué coincidir con la formación de una nación, que es un sentimiento de, pues eso, una comunidad imaginada a partir de unos relatos históricos que normalmente son buscados para confirmar. Yo diría siempre que normalmente la nación precede a todo lo demás, ¿no? Porque la historia posiblemente sin la voluntad de Cataluña de marcar su factor diferencial, pues no hubiera habido ni la Renaixença, ni hubiera habido toda esta recuperación de la historia de Cataluña, que evidentemente en la población del siglo XVIII y XIX, que es prácticamente analfabeta, no hubiera nunca accedido a estos relatos, se hubieran olvidado en el tiempo si no hubiera habido una voluntad de recuperación histórica por parte de la Renaixença y futuros gobiernos de la Mancomunitat o de la República que vuelven a rescatar pues la historia. Pero en el fondo el sentimiento nacional va ligado no solo a la historia, que es lo que a veces, sino que va ligado a aquella selección va ligado a la lengua, va ligado a cómo ha ido la historia de aquella comunidad. Por ejemplo, cuando Cataluña pierde pues un cuarto de su población y una parte importante de su territorio con el Tratado de los Pirineos, que todas las comarcas del Capcir y de la Cerdaña y el Rosselló pasan a Francia, y la frontera estatal separa, pero la comunidad es la misma. Los Pirineos nunca habían sido una barrera. La prueba está que aún se habla catalán en estas zonas, a pesar de un Estado súper centralista, un Estado republicano pero centralista y con una escuela pública muy potente como puede ser la francesa, pues sigue hablando el catalán, bueno, tanto en Euskadi como en Cataluña. Sin embargo, el sentimiento nacional no han evolucionado igual en la Cataluña Norte, que decimos nosotros, que en el Principat, en la Cataluña, ¿no? Y la historia es la misma. Lo que quiero decir es que posiblemente la habilidad de los instrumentos estatales, la habilidad del Estado francés para asimilar, para absorber, para diluir los sentimientos nacionales en Francia ha sido más hábil que posiblemente la intención o la habilidad del Estado español de intentar disolver como un azucarillo las diferentes naciones que están dentro de un Estado. Han sido menos hábiles. Entre otras cosas porque durante muchos años, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, para la gente que vivía en la Cataluña Norte, la República era modernidad, porque estaba basado en el ius solis, estaba basado en los valores republicanos, en lo que luego Habermas habló del patriotismo constitucional. Pues era eso, es decir, que no era tan importante el ius sanguinis, que puede ser el cemento del nacionalismo alemán, por el ius solis, que sería el cemento del nacionalismo francés, ¿no? De tal manera que los valores republicanos, comparados con los valores que había en la España del siglo XIX, siglo XVIII
y principios del 20, que solo hay que dictaduras y pavías y Primos de Rivera y un subdesarrollo económico muy importante respecto a sus vecinos francés, pues hace también que la máquina conversora de catalanes a también franceses o franceses exclusivamente haya funcionado mucho mejor que en Euskadi, digamos, de Euskal Herria, digamos, sin contar las comarcas, digamos, del País Vasco francés, o sin contar las comarcas digamos, catalanas de Francia, ¿no? O el alguemismo, ¿no? El alguemismo sigue habiendo una lengua, pero evidentemente que el sentimiento nacional con su brazo político pues no existe, ¿no? Sí que existe una comunidad cultural con la cual tenemos lazos, pero es verdad que ya no hay ese sentimiento de independentista o alguerés unido a una Cataluña como fue en su momento. Igual que en Francia pues gana la extrema derecha en las comarcas del norte. Luego yo pienso que hay un libro que para mí, para todas las personas que son amantes del tema de las identidades, los nacionalismos, las etnicidades, es el de Frederick Barth, que son como son naciones y sus fronteras, un tema así, ¿no? Que es un poco como utilizando ejemplos desde los lapones en Suecia, Noruega, Finlandia, a catalanes, a vascos, a irlandeses, es como se juega todo este juego de las identidades y como en un sitio hay marcadores identitarios que funcionan muy bien, como puede ser la historia, en otros funciona muy bien la lengua, pero en otros no funciona muy bien la lengua. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, la Irlanda no es un elemento constitutivo o un marcador étnico identitario en Irlanda, porque mucha gente, por decir, todo el mundo habla inglés y el gaélico, pues realmente no es mayoritario, y en cambio no impide. O como por ejemplo en la desmembración de la ex Yugoslavia, pues vemos que de golpe, siendo una sociedad tremendamente laica como era la Yugoslavia de los 80, en los años 90 se convierte tremendamente en religiosa, porque se utiliza el tema religioso como marcador identitario, ¿no? Y de golpe pues se vuelven a ver cruces, gente que lleva cruces o gente que se pone el pañuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se coge este elemento, ¿no? En otros el elemento identitario puede ser el racial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo diría que al final, después de estudiar muchos años el tema de las identidades, la única cosa que podemos quedar clara es que lo que sí que une a la comunidad nacional es la voluntad de ser una comunidad nacional. Y a partir de aquí se utilizarán, se rescatarán, se trabajarán todos los elementos que hagan faltas para plasmar esta voluntad de ser, esta voluntad de seguir siendo una identidad diferente. ¿Y qué pasa? Pues el problema está en cuando esto choca con... En el caso de España es clarísimo, cuando hay diferentes proyectos nacionales que chocan con el proyecto nacional estatal, y entonces ahí es incompatible, ¿no? Porque son dos proyectos nacionales que tienen como objetivo común que haya una unidad más o menos amplia, sentimental, dentro de sus respectivas fronteras, ¿no? Y entonces solamente se puede trabajar de dos maneras: o se acepta que esto es así y que hay diferentes proyectos nacionales pueden convivir en un mismo estado, o no, o por eso salen los movimientos independentistas, ¿no? En cualquier caso, existen esos pueblos, ya no tanto si tienen razones objetivas o no, porque razones objetivas, pues si por ejemplo yo preguntara a alguien qué es ser español, pues podríamos tumbar todos sus elementos. ¿Qué te hace a ti español, no? Como me acuerdo que pasó una temporada que hubo un debate en Inglaterra, ¿qué es ser inglés, no? Y había una gran polémica en definir cuáles son los valores realmente ingleses. Y si hiciéramos esta pregunta, cualquier estado, cualquier nación tendría sus problemas en definir qué es lo que te hace a ti vasco, qué es lo que te hace a ti español, lo que te hace a ti. En cambio, lo que sí que no habría duda es que es la voluntad de ser, ¿no? Yo quiero seguir siendo una persona que me considero identitariamente catalán, mi pueblo lo considero siendo Cataluña y ya está, ¿no? Y creo que lo demás pueden ser explicaciones, porque a veces me acuerdo que mucha gente dice, ¿por qué habla catalán, no? Pues mira, porque sí, porque es lo que he mamado, ¿no? Y que sé, para mí es tan natural hablar catalán como
como comer, ¿no? Entonces, a veces también cuando te piden explicaciones o cuando te cuestionan es por algo, ¿no? Cuando la gente es porque no, porque quien tiene poder o quien no quiere cambiar el status quo te pregunta, te cuestiona, cuando no se cuestiona ni a él mismo, ni a él mismo, ¿no? Pero lo que quería decir es que los constructos, en el fondo, son materiales que hacemos servir para nuestros proyectos políticos, ¿no? No sé si me he explicado bien, en fin, me parece que Sí, pega una charla. y que puede ser en positivo o en negativo, porque también al catalán se le llama polaco a veces, y es un insulto evidentemente, aunque hemos de decir que evidentemente Polonia, después de la mancomunidad polaco-lituana, desaparece por la agresividad imperial de los vecinos, y hay un marcador identitario, como es el tema religioso. Ellos se hacen polacos, católicos romanos, a diferencia de los luteranos protestantes de los alemanes y los ortodoxos orientales de los rusos, y así como diferenciación, el elemento que luego llevará a comienzos del siglo XX a la recuperación del Estado polaco, en una situación curiosa porque el Partido Socialista en 1920 negará a Polonia y a Austria el hecho de ser naciones independientes. Rechazarán completamente, lo cual ciertamente indica que esos extremismos mentales ya estaban incluso en esos años de aún pues hacía poco tiempo que Pablo Iglesias Pose había sido elegido diputado, hacía poquitos años, y por tanto el Partido Socialista estaba institucionalmente en ámbito embrionario. Pero ciertamente negarnos a nosotros mismos, por ejemplo, que Abderramán III tenía muchos lazos de sangre con vascos a través de la familia, y eso se oculta porque los llamados moros, los reyes del ámbito del sur, no eran españoles, eran extranjeros que prácticamente vinieron en patera, pero estuvieron 8 siglos y no eran españoles ninguno, lo cual ciertamente es alucinante en ese relato. Lo mismo que en 1640 se habla a veces de Cataluña, se habla a veces de Portugal, se olvida de que hubo un coqueteo independentista en Andalucía, que incluso prendió algo en Navarra, con lo cual ciertamente estas variantes se suelen olvidar, lo mismo que en Nápoles también hubo insurrección un poquito. También evidentemente los linajes, uno se pregunta por qué los catalanes en la guerra de sucesión en 1714 pues acaban con los austracistas, y porque los vascos acaban con el Felipe, con ese malvado que acabará con los decretos de Nueva Planta. Se olvidan, por ejemplo, el hecho de que Enrique III de Navarra, y luego sería Enrique IV de Francia, es la vía a través de que los vascos pueden ver una cierta legitimidad, porque este será el padre de Luis XIII, y a través de ahí acabará en Luis XIV y en Felipe, con lo cual a través de esa vía podía haber una cierta visión de legitimidad de que este tiene mayor cercanía con esa tradición del reino de Navarra, a través de apoyar a ese candidato y no al austracista, por ejemplo. Y esta vertiente pues normalmente no se suele explicar para entender ese apoyo decidido a alguien que acabó siendo pues una vía mala, la vía Borbón, también para los vascos, diferido, pero acabaría siendo mala. Lo mismo que para los territorios del País Vasco francés, pues ciertamente la Revolución Francesa es interesante e importante como valor añadido de faro de libertad, pero como todo es claro oscuro, porque la foralidad vasca, también en el País Vasco francés, hacía que en la anteiglesia se decidieran un montón de asuntos, y evidentemente esto casa muy mal con bueno, la alternativa de escoger a un diputado por sufragio censitario que va a ir a París, la lejanía, el asunto de decidir en proximidad que se hacía en la foralidad vasca, pues evidentemente choca con esa situación de lejanía, que es lo que proponía la Revolución Francesa y la ruptura con la foralidad de 1789 también en el País Vasco francés. Pero ciertamente hacer ese análisis monolítico unitario, como si esta fuera la verdad revelada y sin claroscuros, pues nos lleva al choque que un diputado, no un diputado, un investigador en 1985 intentó investigar la guerra de la Vendée, y le costó el puesto en la Sorbona, porque esas cosas chocaban con el relato de lo que debía de ser Francia.
y por lo tanto ciertamente esto del relato es mucho más importante de lo que pueda parecer. Decías antes el tema de la investigación para la escuela. En España se tiene esa idea de empezar con el origen del hombre y luego seguir para adelante y hasta donde llegues. Y normalmente se suele llegar al siglo XIX, rara vez se llega a la guerra civil y muy rara vez se llega a la transición y a la época actual. Y por lo tanto, ciertamente, hay partes que se obvian y partes atrás que se quedan como queso de gruyer. Por lo tanto, la historia para los escolares es tan importante. Y objeto de polémicas también en el Congreso de los Diputados, porque a pesar de que la educación está transferida a las comunidades autónomas, algunas porque lo queremos y otras porque les obligaron, pues sigue siendo objeto de debate porque quieren volver al esquema de una única forma de relato. Claro. Es que has dicho tres cosas muy interesantes, Juan Carlos. Una, la primera cuando has dicho de la definición por activa, por parte tuya, y cuando te la hacen los otros. Y eso es muy importante, ¿no? Es decir, que a veces, a mí me hace mucha gracia, mucha gente dice que yo soy ciudadano del mundo. Pues si tú puedes ser ciudadano del mundo, eres un privilegiado. Porque mucha gente no puede ser un ciudadano del mundo. Pregúntaselo a un palestino de Gaza si puede ser ciudadano del mundo. Pregúntale a un ucraniano de Crimea o de Luganés si puede ser ciudadano del mundo. Pregúntale a un alsaciano que en cuestión de 50 años pasó de ser francés a ser alemán, a ser francés, a ser alemán y a ser francés, ¿no? Es que en el fondo, o un gitano, pregúntale si puede ser ciudadano del mundo, ¿no? Pues eso es lo que te van a hacer pasar por el tubo y coger la nacionalidad del estado donde estás. Es decir, que en cierta manera, aquello, normalmente el que es ciudadano del mundo es aquel que puede, normalmente es porque su identidad no está atacada. Puede permitirse el privilegio de decir, mira, yo sabes que me da igual todo, ¿no? Ah, pero la unidad de España no se toca. Esto me hace mucha gracia a muchos ciudadanos del mundo, ¿no? La segunda cosa que has dicho tú, que me parece muy interesante, es también el tema de la legitimidad, ¿no? La legitimidad es importante, sobre todo cuando quieres armarte ideológicamente de cara ¿no? pues a una confrontación política, pero en el fondo la legitimidad en el tema de los estados, en el tema de las naciones, es el poder, siempre ha sido las armas y el poder. Esa es la única legitimidad que vale. La razón normalmente no te sirve. No te sirve, tristemente, pero no es cuestión. Es decir, no es... Es decir, el hecho de que en 1714 perdiéramos por las armas, pues con el decreto Nueva Planta, pues nuestro autogobierno, etcétera, etcétera, y nuestra administración y todo, pues nos da legitimidad hasta cierto punto. Celebramos el 11 de septiembre, que es una derrota, es la derrota de que perdimos todos militarmente, pero el símbolo principal, ¿y por qué escogemos ese símbolo? Porque queremos dar un mensaje. De todos los hechos de la historia de Cataluña cogemos ese, porque el mensaje que queremos dar es que la lucha continúa, ¿no? Es un mensaje, no es una derrota, es decir, esto no se ha acabado, no se acabó en 1614. Entonces la gente que interpreta que celebramos la derrota es que lo interpreta mal, ¿no? Y otra cosa que has dicho muy interesante es el sistema educativo, ¿no? De que no llega a los puntos que pueden ser controvertidos en la construcción nacional, como puede ser la guerra civil, el franquismo, la transición, el pacto que se hace en la transición con los franquistas, etcétera. Todo esto de aquí se queda en el olvido y no llega a las generaciones que debería llegar, porque son elementos muy importantes, y si no se discuten en las aulas de una manera rigurosa y académica, pues entonces estamos fruto de... Pero también es verdad, y tú lo has dicho también muy bien, que el sistema educativo siempre ha sido un frente en el Congreso, ¿no? Porque en el fondo, es lo que decíamos antes, es querer tener un relato único, un relato uninacional, y aquí pues no han conseguido triunfar en esta idea como sí ha pasado en Francia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por esto siempre, sobre todo la derecha, pero no solo la derecha, también parte muy importante del PSOE, pues siempre está el sistema catalán, siempre está mirado en lupa. Y el tema de inmersión lingüística y el tema de TV3, porque para ellos, que no acaban de entender por qué, hostia, ¿cómo puede ser que en el 2023 haya ese sentimiento catalán? Joder, aún están estos tíos dando por el saco, ¿no? Y que nos rompen el discurso de que España es una, ¿no? Y esto, ¿por qué? Hostia, ¿por qué hay más independentistas ahora? Pues esto es TV3. TV3 la ve un 17% de share, ¿no?
esto es porque la educación catalana, bueno, yo estudié, por mi edad estudié siempre en una educación franquista. ¿Por qué? Porque no había otra. Es decir, yo ya tengo 59 años y cuando se muere el dictador tenía 11 y la Constitución es el 78, que ya había salido de la enseñanza general básica, por decirlo de una manera. Y en cambio, ¿qué quieres que te diga? Pues funcionó poco, ¿no? El intento de inocular. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo había otros elementos educativos para, para formales, ¿no? O paralelos a la formación reglada, como puede ser la propia familia, ¿no? Entre la propia familia, pues, por ejemplo, en mi casa, pues cuando llega Tarradellas al 77, que es la recuperación la única recuperación que hay de una institución republicana antes de la Constitución, porque se recupera en cierta manera, se legitima a un presidente de la Generalitat que tuvo de marchar exiliado, porque si no hubiera sido asesinado como Lluís Companys, y llega al 77 en una operación muy lista por parte de Suárez de calmar los sentimientos en aquel momento de la Asamblea de Cataluña, etcétera, etcétera. En esos momentos que podía pasar una ruptura, se saca de la manga la recuperación de una institución que venía de la República. Y yo me acuerdo en mi casa pues escuchar la retransmisión en directo de Tarradellas, y grabaron un cassette, que era un guardo, ¿no? El cassette de cuando llegamos, y cuando llega aquí, asoma aquí, ya soca aquí, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Luego es todo mucho más complejo y esto es lo que no entienden, ¿no? Lo que no entienden es que en el momento actual que estamos viviendo, pues por razones muy complejas y que sería bueno de trabajar, no solo la historia, repito, porque la historia es legitimadora, pero el problema está en que la legitimidad, igual que la razón, a veces en política no vale, o cuando hablamos de estados no vale, ¿no? No vale, esa es la fuerza, sino que le pregunten a los indios americanos o a cualquier pueblo que ha sido aplastado, asimilado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que la lucha por el sistema educativo, la lucha por la inversión, en el fondo es una lucha por la identidad. Es una lucha entre proyectos nacionales que en estos momentos son contradictorios, o que se ven como contradictorios porque no se ha asumido una realidad. Oye, señores, han pasado muchos siglos y la realidad es la que es, que no hemos conseguido, a diferencia de otros estados, pues que entre las fronteras del Reino de España pues haya una unidad sentimental nacional. Lo siento, no ha sido así. También es verdad que tampoco hemos conseguido nosotros tener esta unidad en Cataluña y en el País Vasco, porque hay gente catalanes y hay vascos que tienen entidades diferentes, o que viven el catalanismo o el vasquismo de manera diferente. Y enlazo con un libro que me parece fantástico de uno de los principales ideólogos del catalanismo político independentista, Josep Francesc Mira, del País Valencià, que tiene un libro en los años 80 que se llama Crítica a la nació pura, ¿no? Tendríamos de empezar a entender que las naciones puras no van a existir, ni han existido quizás jamás, pero mucho menos ahora y en un futuro. Luego hay que buscar otras maneras de dar salida a una realidad que existe, porque existen los pueblos, existen las identidades, y esto pues es que no es un tema que se pueda discutir, es que es como si alguien discutiera si Dios existe o Dios no existe. Lo que sí existe son cristianos, ¿no? Entonces es un tema que es una realidad, hay gente que cree y ya no vamos, y es perder el tiempo decir si Dios existe o no existe. O quizás es perder el tiempo que alguien se pregunte, oye, pues que es que Cataluña existe, País Vasco existe, Galicia existe, y hay gente que tiene un proyecto nacional que no va a comulgar, por mucho que te empeñes y por mucho que luches, no va a comulgar con tu proyecto nacional porque no son los mismos. Entonces este es el conflicto, y ese conflicto es el que aún no se ha resuelto en el Estado español y que me parece que no solamente no está en vías de resolver, sino que creo que va a ir a más. Va a ir a más. Yo conozco el tema de Cataluña y no conozco a nadie que haya dejado de ser independentista en los últimos años, a pesar de que parece que la gente dice que eso es un soufflé, es un tema de un soufflé, es un tema que es de una coyuntura muy determinada. No, es que no nos conocen, no nos conocen. Hay cosas que están ahí y que puede parecer que no están, pero cualquier día, a menos que no te piensas, oh, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que esto existe. Y que hay un proyecto nacional que está legitimado históricamente, culturalmente, porque como todos nosotros, ni más ni menos, ni más ni menos, y con las mismas herramientas que los otros, ni más ni menos.
Y entonces ese es el conflicto que existe, y eso es lo que algunos no entienden. En el Congreso lo veo cada día. Hay gente que, cuando tú les comentas algo parecido a lo que digo aquí, es como hacen una cara como diciendo este tío que dice que la luna gira alrededor del sol. Es que realmente a veces parece que estás hablando de dos imaginarios absolutamente casi que no se tocan, que no se tocan. Sí, Y que a alguien, y que a alguien le ha interesado que no se toquen, ¿no? También. y que hay un fenómeno, como dirían los rusos, de maskirovska, de ocultación, Exacto. porque prefieren dejarlo de un lado del plano de la oscuridad para que el relato unívoco pueda tener sentido y pueda ser vendido. Ejemplo práctico, pues normalmente con el suceso de 1934, el Proyecto Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando surge hace prácticamente un siglo, no estaba previsto, sino que fuera algo distinto o que no existiera. Y la dirección de la República en Cataluña estaba dirigida a otra cosa. Y hubo la reunión de proyectos que se unificaron para tener una viabilidad y surge Esquerra Republicana de Cataluña de sorpresa para tener una cierta presencia y éxito en el periodo republicano. Cuando llega 1934 hay dos sucesos que los quieren unir, como son el ataque al llamado pleito de los ayuntamientos en el País Vasco, que en realidad es un asunto de BID, pero también un asunto de impuestos, porque es un ataque al concierto económico, y normalmente no se suele explicar que es un ataque al sistema tradicional foral de Hacienda del País Vasco. Y luego llega el asunto de octubre, el asunto donde evidentemente se proclama la República Catalana dentro de la Federación Ibérica y evidentemente cuando surge el asunto de restituir, que esto sonará a la gente, el asunto de restituir la legitimidad porque habían cometido unos excesos tanto en un caso como en el otro, tratar de hacer una amnistía, lo unen en la misma amnistía, las dos cosas que son completamente distintas. Pero para el relato es muy interesante porque oculta la raíz y el desenvolvimiento de ambos dos casos completamente distintos. Y eso es más fácil para esa historiografía más proclive a no querer entender los hechos nacionales distintos del español. Sí, hay gente que se piensa que esto de las autonomías se inventa con la... Sí que es un invento, pero el tema de las nacionalidades no tiene un marco temporal tan corto como los estados, ¿no? Es que el tema nacional no se hace, la nación no se hace en 2 días, o no se crea, o la voluntad nacional no se crea en 2 días, y esto la gente no lo entiende. Cataluña es preconstitucional, igual que Euskadi, igual que otras nacionalidades que puede haber en España, no es constitucional, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, y encima, cuando la Constitución es un pacto entre franquistas, pues aún más, porque no, porque en el fondo la transición lo que hace es una democracia otorgada por los franquistas. Es una democracia que es un pacto con los franquistas y que encima parece que no se puede revisar ni 40 y pico de años después. Claro, entonces el patriotismo constitucional de Habermas, y que por ejemplo mucha gente de Podemos, el Sumar, le gustaría que fuera un patriotismo constitucional a partir de una constitución, parte de un pecado original, que es que esta constitución es un pacto de franquistas. No es una constitución. De hecho, por ejemplo, cuando en las elecciones del 77, Esquerra Republicana, que es el único que lleva las siglas a la palabra república, no se legalizó. Se legalizó el Partido Comunista, por ejemplo, pero no estaba legalizada Esquerra Republicana, que no pudo participar en los comicios del 77. Lo hizo una parte de Esquerra Republicana metido en el Partido de los Trabajadores, y sacó un diputado, pero las siglas del partido que había ganado las últimas elecciones en la época republicana y que arrasaba no fueron aceptadas en las votaciones del 77. Es que hay muchas cosas que podríamos, que rompen el relato que quieren decirnos, ¿no? Como tú muy bien estás diciendo constantemente, ¿no? Y es así, es que es lo que y entonces es lo de siempre, es una realidad que alguien pues se empeña en enfrentarse, y es un tema que parece Sí, mentira que por estamos... ejemplo, el asunto republicano lleva a un asunto que resultaría paradójico, porque cuando en 1833 se produce una guerra por Carlos María Isidro para su derecho a la legítima corona de España, bueno, en realidad las Españas, porque normalmente se suele ocultar el hecho de que Amadeo de Saboya, que se le dice de Saboya, como si fuera extranjero, y era rey de España, fue el primero que se intitula en singular.
Y en Sí, 1869 es la unificación monetaria, durante solo sí, 130 años, por no hablar del himno, de la bandera y el escaso tiempo que llevan en funcionamiento. Pues en 1833, guerra por el elemento monárquico, para que Isabel pueda ser reina. La mujer reina, cuando en España Isabel I y otras han tenido un montón de capacitación para venir. Pero el tema de la ley sálica, vale, pues llega la transición 1978 y te imponen la ley sálica cuando la heredera de Juan Carlos de Borbón y Borbón tendría que ser la reina Elena como primogénita. Y no, ponen que debe de ser el primer varón, que es lo que habría hecho albricias al señor Carlos María Isidro, posiblemente. sí, Un sí, es país así. que tiene esa dualidad, que ha luchado en una guerra por algo y luego lo tira por tierra haciendo justamente lo contrario. Exacto. Y no hay ninguna contestación, todo está bien, todo fantástico. No, es así. Aquí una de las cosas que nosotros encontramos a faltar mucho, ¿no? Es que sí pienso que en Cataluña hay una concepción o hay una parte del catalanismo que entronca con la época republicana, ¿no? Es decir, hay una parte de la población catalana que se siente heredera de la República y no y que bueno pues, y que no ha aceptado nunca ha aceptado pues la victoria de los que ganaron la guerra civil, tal como suena, ¿no? Si te fijas hoy en día en el Congreso, y cuando se habla de las dos Españas sigue existiendo. Sigue existiendo. Fíjate tú que en estos momentos los 172 votos del bloque de Feijóo representan los herederos del régimen que ganó la guerra civil. Y los están al otro lado, gente incluso de centro derecha o de derecha, son los que la perdieron, que eran la anti-España en el lenguaje franquista o los rojos separatistas en su lenguaje, ¿no? Aunque ahora mismo sería poco rojos, ¿no? Hay mucho rosa, pero poco rojo. Y bueno, pero bueno, lo que quiero decir es si tú miras, si paras a pensar, continúa esta dicotomía entre los 172 votos de Vox y Feijóo. Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular, partido fundado por ministros franquistas, partido que tiene claramente un arraigo en la sociología franquista. Del otro lado está pues el PNB, está Esquerra Republicana, están los de ahora de Junts, que sería quizás el caso más controvertido, porque una parte de lo que era Convergencia sí que fue una parte que aceptó el régimen franquista, pero eso sería el tema también de otro debate. Están los herederos del Partido Comunista, los herederos de los socialistas, que eran todos los que estaban en el bando de los que perdieron la guerra civil. Y fíjate que estamos en el 2023 y aunque se habla poco de esta manera tan clara como estoy haciendo en estos momentos, hay algo de lo que estoy diciendo que es cierto, ¿no? Que hay aún estas dos visiones, una visión que no ha entendido aún que esto es mucho más complejo que la de una grande y libre y que a base de hostias quizás no se consigue una grande y libre. Y la prueba que quizás con otros métodos, pues a lo mejor pasaría como Francia, que sí que han conseguido en cierta manera, no acabar absolutamente, ni mucho menos, con el catalanismo que existe en la Cataluña Norte, pero sí que la han dejado en una posición que muy a mi pesar es minoritaria, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Y es así. Por esto que lo que tú dices está muy bien, porque realmente ves las contradicciones de un régimen que viene de muy antiguo, que se hace todo o se manipula la ley incluso para poder servir a tus objetivos políticos, ¿no? Lo de las cortes otorgadas es un auténtico escándalo. De hecho, las elecciones que se hicieron no fueron constituyentes, ni mucho menos. Luego acabaron siéndolo de aquella manera, ¿no? Pero en ningún momento se presentaron como elecciones constituyentes. Eso es una monarquía otorgada por el franquismo y con los defectos que tiene esto. Y esto pues esto de esos polvos, esos lodos, ¿no? Es cierto que las controversias son una realidad y que ciertamente en el exilio hubo dificultades, pero hubo organización, el gobierno de la Generalitat, el gobierno vasco en el exilio,
y que la memoria histórica es realmente importante porque sigue presente. Sí, Suelen hablar de que hay que poner un coto. Resulta curioso porque el Partido Nazista Vasco es el que ha llevado el intento de cambiar la ley de secretos oficiales, que es tan importante porque sí, la ley franquista de 1968 es de la misma época, del mismo año, de la ley de libertad de información de los Estados Unidos de América, que es diametralmente diferente. Hasta el punto de que en este momento, pues 42 años, creo que son del 23F, sigue siendo secreto de Estado. Y cuando un investigador, un historiador, como por ejemplo lo fue Oriol Junqueras en el Vaticano, quiere investigar historia de España, tiene que hacerlo en archivos extranjeros, porque en España sigue siendo candado y cerrojazo a esa memoria cercana y más lejana de lo que ha sido la historia reciente. Lo cual ciertamente lleva a que el hecho nacional transformador es la herramienta. La herramienta, la creación de la herramienta, como por ejemplo fue el Partido Nacionalista Vasco, porque había habido intentos anteriores, tal vez conocidos o no, los hermanos Garat, en tiempos de Napoleón, que hicieron un bosquejo ideológico, pero como no tenía una herramienta y lo auguraban al triunfo de Napoleón y a la bondad del emperador de que pudiera cumplir luego con sus promesas, pues evidentemente quedó en agua de borrajas. Pero cuando Sabino Arana hizo la herramienta política del Partido Nacionalista Vasco, ya había una fórmula de vehiculizar esas ansias. Lo mismo que pasó con Esquerra Republicana de Cataluña, porque en los años 30 y después, pues estas dos formaciones fueron bastante hermanas en el mismo campo de lucha y en la misma trinchera. Y ciertamente ese es el cambio que va de la renacencia, de la vocación cultural, a la lucha política a través de organización. Hay un formador, que ahora es diputado en el Parlamento Vasco, que decía que había tres cosas. Una, la historia, que es la base, el suelo, lo real, lo que existe. Y luego estaba la organización, que es el salto de calidad. Y luego la ideología, que es muy importante ahora que estamos en lo que decía Bauman, la sociedad líquida. La ideología sigue siendo fundamental porque es la brújula que nos lleva a ese lugar a donde queremos ir. Y esta trinidad tiene que estar acompasada para ese proyecto nacional, ya sea el vasco, el catalán o cualquier otro. sí, lo que has dicho tú, lo de secretos de Estado sigue siendo, bueno, ya ha entrado en esta legislatura que aún no existe, porque no ha habido investidura, pero ya está, tiene preparado el proyecto de ley del Partido Nacionalista Vasco, porque lo lleva cada legislatura, el tema de secretos de Estado, ¿no? Y cuando los secretos de Estado y las comisiones de investigación sobre la monarquía, etcétera, etcétera, aquí no se hace nada de esto, porque es una democracia low cost. Y eso es uno de los principales, para nosotros, los independentistas, nos ha traído muchos independentistas. ¿Por qué es una democracia low cost? ¿Por qué no se puede ya investigar esto? Por una sencilla razón, porque es demasiado triste lo que podríamos encontrar. Cuando alguien tiene secretos y cuando alguien se prorroga que esos secretos sigan siendo secretos es porque hay algo gordo que tiene que ocultar. Y evidentemente lo que tiene que ocultar es que el 23 de febrero, lo que sabe la Vox Populi, pues no se confirme de manera ya real, es que aquí había implicaciones desde la monarquía hasta el Partido Socialista con Felipe González, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nos endosaron un gol que era simplemente que el tema del gobierno de unidad nacional, lo que acaba de decir ahora Tejero, ¿no? Pero ya lo sabe todo el mundo, dice, esto creo que ya se ha publicado, ya en los años 90 se publicaba, ¿no? De que hay una etapa muy oscura en el 23 de febrero del 81, como hay una etapa muy oscura en la transición y lo que pasó en la transición de verdad, etcétera, etcétera, que sigue siendo, pues esto, secreto de Estado, ¿no? Pero no solamente esto, es que no se puede investigar, por ejemplo, la corrupción de la Casa Real, es que no se puede investigar. Claro, es que entonces, claro, esto de aquí, pues lógicamente te dicen que es un Estado que está muy podrido y esto alimenta enormemente cualquier disidencia política y cualquier alternativa política que en el caso de Cataluña ha cristalizado en el movimiento independentista una parte fruto del sentimiento nacional de siempre o histórico de siempre, pero hay un nuevo independentismo que también se ha unido a las filas del independentismo catalán porque representa una alternativa independientemente de la identidad de un futuro pues con un Estado pues que podría ser mejor.
en lo social, en lo democrático, etcétera, etcétera. Y esto ha sido una de las cosas que ha creado más independentistas. La verdad es esta falta de habilidad, por suerte por nosotros, por parte del Reino de España en transformarse en un Estado que fuera realmente democrático, como se autoproclaman ellos, ¿no? Y luego hay otro tema que creo que también es importante y que a veces se pasa por alto, es que no hay un solo nacionalismo ni en España, ni tampoco en Cataluña, ni en el País Vasco, creo, ¿no? También hay nacionalismos diferentes y creo que en el caso de catalán queda muy claro en todo lo que es el espacio convergente o posconvergente, diferenciado del espacio que ha acogido Esquerra Republicana y un poco también la CUP, ¿no? Que son dos espacios, dos maneras de ver lo mismo, pero diferente. En relación a la clase social, a las clases sociales, en relación a otras cosas, ¿no? Que también son importantes, ¿no? Pero también es verdad que lo que decíamos antes, ¿no? Que también hay un sentimiento nacional español en el caso de Cataluña que también es fuerte, y esto es lo que en cierta manera nos trajo a una reflexión muy importante post 2017, ¿no? Que es que claro, es muy difícil, es difícil y hay que buscar la manera de hacer las cosas bien, porque no deja de ser que son dos grupos bastante importantes. Y entonces pienso que ni unos ni otros, no tendría que ser un tabú el derecho a la autodeterminación, como lo es para el españolismo, ni tampoco debería ser un tabú para el catalanismo, decir, oye, es que hay catalanes que tienen otra idea de Cataluña, ¿no? Y aceptar esto y discutir esta realidad pues como de manera política y no como se ha hecho por parte del gobierno español, que siempre es con represión, 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 ¿no? La fórmula foral tradicional solía decir: ni yo sobre ti, ni tú sobre mí, no imponer, Exacto. no impedir. Y está en la disposición adicional primera, que es reconocimiento y amparo, lo cual ciertamente implica el hecho de que es previo a la propia Constitución, previo a la Constitución del Estado español, el hecho de la foralidad como un elemento sustancial. Y en Hay una, un día como no hoy, te que es el corte. 25 de octubre, que Sí, supuestamente es la celebración no solamente del referéndum vasco, sino también el catalán en 1979, sí, se salen con declaraciones de amor al estatuto, amor a la foralidad, amor al autogobierno, pero luego lo incumplen. Por ejemplo, con claro. la disposición que está en el Estatuto Vasco y en el Navarro, artículo 54 del mejoramiento, artículo 18 2b y transitoria quinta del Estatuto Vasco, que es la seguridad social, que debe de estar transferida porque es obligatorio. El tema del ferrocarril es que lleva negociándose, y seguramente lo conocerás por la proximidad a la negociación, tal vez Sí. en el Congreso, que falta la firma, pero no quieren hacerlo porque, por ejemplo, en Asturias y en Cantabria hicieron trenes que no entran por los túneles, en Extremadura faltan trenes, y esto evidentemente genera esas disfunciones del relato nacional español en donde pretenden hacer este extrañamiento entre extremeños, catalanes, asturianos, cántabros, andaluces, diciéndoles: si no hubiera vascos y catalanes, aquí todo sería fantástico, todo sería maravilloso, nos llevaríamos todos estupendamente, pero son estos los que disgregan, los que hacen la... y Hombre, ocultan el hecho de que los demás también tienen dificultades con ese relato, aunque sean muy españoles. tienes toda la razón. Hay una frase que me dijo el político de PNV, Iñaki, no, Íñigo Barrientarán, en su momento, que me hacía mucha gracia. Dice, ¿sabes que estos que piensan? Si no tenéis razón, y es que no tenemos razón, pero por lo que no tenemos es fuerza. Que tienen la fuerza impone la razón, ¿no? Me lo explicaba Íñigo en una frase en vasco, me la tradució y no sé si es exactamente así. No sé si la conoces. Un día se lo pediré que me la vuelva a mandar en vasco y para saber tu tradición, ¿no? Pero no tenemos razón porque no somos fuertes, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? Y el otro lado es, pues también lo que dices tú, ¿no? Es que ni comes ni dejas comer. ¿Por qué? Porque aparte de esto, ¿qué más nos trae al independentismo una vez más, ¿no? Vosotros tenéis una lógica y nosotros tenemos una lógica que te voy a poner un ejemplo muy sencillo que entiende todo el mundo, ¿no? Dos cosas para que veas tú cómo no les interesa esto. Hay otro modelo de Estado casi, yo diría, incluso económico y social. Y te lo pondré en dos ejemplos. Un ejemplo es el corredor del Mediterráneo.
no puede ser en el año 2023. Es que entre Murcia y Almería tampoco hay tren, ojo, narices. Es decir, si tenemos toda África, que tiene ancho de vida europeo, y toda Europa con ancho de vida europeo, hay solo un país que en el 2023 no tiene entre Algeciras y la frontera, pasando por todos los puertos del Mediterráneo, el ancho de vida europeo, que es el corredor del Mediterráneo. Por la costa pasajeros y por el interior mercancías. Esto es de una inoperancia, de una ineficacia para la industrialización, pero ya no solo para Cataluña, sino también para Andalucía, o para el País Valenciano, o para Murcia. Porque, por ejemplo, la industria agroalimentaria andaluza, pues con un corredor del Mediterráneo de mercancías potente entre África y Europa, pues seguramente las cosas les irían mucho mejor y no tendrían los índices de paro que tienen hoy en día. Pero el primer AVE que se hace es Sevilla-Madrid. Eso creo que es una metáfora de todo, ¿no? De una manera de entender la economía y el Estado y todo, ¿no? Y otro ejemplo, yo me acuerdo en el año 2010, me parece, 2011, hicimos una ILP, que en Cataluña fue firmada por cientos de miles de personas. Bueno, ya se llegó a una ILP de casi 1 millón de personas, una ILP pero con federatarios, bien hecha, ¿no? Que era simplemente para que todas las televisiones, en aquel momento, que técnicamente era posible, todas las televisiones autonómicas se pudieran ver en cualquier parte del Estado. Que una persona que tenía orígenes andaluces, por ejemplo, en Cataluña, podía ver Canal Sur. O los valencians, que tenemos la misma lengua, podían ver Cataluña TV3, o yo puedo ver pues la televisión valenciana, o la balear, o vosotros podéis ver la de Navarra y la de Euskadi, etcétera, etcétera. Esto, que costó un montón conseguir estas 1 millón de firmas, que tenías que ir explicando a la gente, usted firma aquí por esto, en un congreso se liquidó en 10 minutos. Y no se hizo caso. Entonces, es que es esto, ¿no? Es que esto de aquí es una alimentación constante, porque es lo que te decía al principio. En el fondo hay un proyecto nacional que quiere imponerse sobre una realidad. Porque negar que esto existe es negar la realidad. Es como negar que hay cristianos. Yo no estoy hablando ya si tenemos de ir a buscar razones objetivas, que las hay. Pero incluso que no hubiera razones objetivas. Es que existe. Y existe que hay millones de personas que tienen una identidad nacional diferente a la identidad española. Y esto es así, oiga, esto es una realidad. Entonces, si usted no afronta esto, y la única manera que tiene usted de afrontarlo es con represión, es con leyes centralistas, es intentando acabar con la televisión o con aquello que usted piensa que es la causa de todo, ¿no? Cuando no es así, porque si 40 años de franquismo con toda la maquinaria del nacionalcatolicismo no consiguieron apagar o romper el sentimiento nacional catalán, sino todo lo contrario, pues imagínate en una democracia, ¿cómo vas a conseguirlo a base de porrazos, ¿no? Esto es imposible. Es que es imposible. Pero esto sigue estando. ¿Por qué sigue estando? Porque existe la catalanofobia y porque sigue dando votos en otras partes del Estado. Y por esto se hizo la campaña del Estatut, que fue la última propuesta que hizo Cataluña para un Estado, como mínimo, federal, que podía haber sido evolucionado hacia lo federal, cuando quizás lo ideal sería simplemente reconocer el derecho a autodeterminación, y posiblemente con el derecho de autodeterminación, porque hay una parte importante de Esquerra Republicana, por ejemplo, que está por la unión libre de pueblos libres. Pero primero has de ser libre para poder escoger, para poder cooperar, para poder colaborar, para poder estar de tú a tú con cualquier otro pueblo. Y evidentemente que en Cataluña no se quiere ser Albania, se quiere una unión de pueblos en el sentido de cooperar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso solo se puede hacer desde el respeto, desde la igualdad. Y esa igualdad es la que te niegan, ¿no? Te niegan y por eso es tan criticada. Por esto es tan criticada la mesa de diálogo que Esquerra consiguió y que mucha gente ha hecho mofas sobre ella, ¿no? Pero es la primera vez que se reconoce que hay dos gobiernos en una mesa con una bandera y otro con otra bandera, que están en una mesa en la cual se reconoce un proyecto político, un conflicto político que se ha intentado ocultar. Porque lo que siempre ha querido decir desde Madrid es que el conflicto estaba en la sociedad catalana. Evidentemente que en la sociedad catalana hay conflicto, pero es que no hay ninguna sociedad en el mundo que no tenga conflicto. Porque una sociedad, por definición, es un magma conflictivo entre intereses contrapuestos, los que tienen trabajo, los que no tienen, los que tienen temporal, los que tienen indefinido, los empresarios, los que no son empresarios, los que se sienten catalanes, los que no se sienten, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también hay, porque está más dividida la sociedad catalana porque quiere resolver este tema de manera democrática y porque no está dividida la sociedad española, en la cual también estamos nosotros, ¿no? Yo veo el Congreso y veo la división que hay entre las dos Españas y es terrible. Pero en cambio parece que la única sociedad que está dividida es la vasca o la catalana, ¿no? En las narices. Es lo mismo que el discurso que solo existe la burguesía en Cataluña y en el País Vasco, por favor, que es Florentino Pérez.
por ejemplo, ¿qué son los grandes oligopolios que hay en Madrid? ¿Eso no son burguesía? No reduzcamos con esquemas, digamos, de interpretación histórica del siglo XIX la situación actual, o no la reduzcamos a eso, ¿no? Sobre todo cuando, en buena medida, la burguesía, cuando surgen los proyectos nacionales a finales del siglo XIX y principios del XX, la burguesía en Cataluña y en el País Vasco estaban del lado de enfrente. Y esto se ve Claro. muy claro. Neguri siempre ha estado en contra del Partido Nacionalista Vasco, hasta el punto de que el BBV, luego cuando se le añade la A de Argentaria, hasta el punto de cooptar Francisco González la presidencia, Mm. va con carros y carretas directamente a Madrid y solamente queda la sede social en Bilbao, lo cual ciertamente es la autodestrucción de Neguri por no estar bajo cualquier tipo de relación vinculada con el Partido Nacionalista Vasco o las instituciones vascas. Prefieren destruir una empresa y entregarla con armas y bagajes al Madrid económico antes que mantener el arraigo, que la diferencia, por ejemplo, de Iberdrola, que es un caso completamente distinto. Pero ciertamente vamos a introducir el ámbito europeo porque suele ser utilizado como herramienta para derivar el asunto a no soy yo, es Bruselas, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de las transposiciones de reglamentos y normativas en donde dicen, no, es que la competencia está delegada, como si pudieran delegar competencias a nivel superior, pero no a nivel inferior, aunque está establecido en la Constitución, pero la Constitución pareciera que es la piedra de Moisés ahí para interpretación muy restringida. Incluso en Europa hacen un montón de reformas constitucionales, en Italia, en Francia, pero el problema de raíz es ese. En Italia, en Alemania, en Francia, hacen las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial por experiencia. En España se hace una constitución por ósmosis, es decir, sin experiencia previa antifascista, para hacer una construcción de una constitución que queda feten, que queda muy bonita, pero que no tiene esa raigambre tan profunda en la lucha por la democracia como habían tenido esos otros países en Europa. Y ciertamente está el Coreper como instrumento en donde se debaten los asuntos a nivel profundo en los representantes, los embajadores en Europa y comparten, debaten esa competencia a nivel compartido, cosa que suelen ocultarlo porque, por ejemplo, tenemos esa situación de los carteles típicos de esto se ha hecho porque el alcalde de turno, la comunidad, el esto, lo otro, lo demás allá, y luego abajo, fondo FEDER o fondo de cooperación de no sé qué. Y cuando la cosa va mal, uy, pobrecitos, es que en Europa los hombres de negro aquí han venido. Y esto contrasta ciertamente con una ponencia que dijo el señor Rodríguez Ibarra, presidente longevísimo de Extremadura, que dijo que la competencia de exteriores es del Estado. Y él decía, como las comunidades autónomas somos Estado, entonces no puede ser exclusiva solamente de la institución central del Estado, porque las comunidades autónomas también son Estado. Pero al final pareciera, haciendo un poco de chiste, pareciera alguna vez que las comunidades autónomas son una imposición de un momento en el que se perdió una guerra y alguien extranjero impuso una comunidad autónoma para todo el Estado, cosa que evidentemente no está en la Constitución. No pone que todo el Estado tenga que ser Constitución, porque en eso seguía un poco la tradición de la Constitución de 1931 del Estado integral, y un poco se fue configurando con vascos, catalanes, gallegos. Había proyectos de Andalucía, Aragón, pero no estaba previsto que todo el Estado fuera comunidades autónomas, tampoco en 1978. Con lo cual, ciertamente, la dimensión europea introduce ese marco en el que tratan de recuperar aquello que otros países. Recordamos, por ejemplo, el caso del tratado con Canadá, que lo frena el Parlamento de Valonia, que resulta curioso porque le dieron voz y eso no pasaría con el Parlamento Vasco o Catalán en cualquier asunto europeo. Y has dicho cosas muy interesantes, fíjate, y cómo se manipula incluso la propia legislación y la ley y la Constitución, ¿no? Es decir, la Constitución no se puede cambiar, pero se cambió en el 2010 el artículo 135.3 casi en un plis-plas se pusieron de acuerdo PP y PSOE para cambiar la Constitución en un cambio tremendamente terrible, sobre todo para las comunidades autónomas y los municipios, ¿no? Que era lo del déficit, ¿no? De que primero se paga la deuda financiera
sin blindar los servicios básicos en educación, en sanidad, en dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se cambió en un momento. Igual que se manipula la ley, ¿no? La amnistía dicen que ahora no es constitucional, cuando se ha hecho amnistías fiscales a punta pala, ¿no? Concretamente me parece que ha hecho 2 el PSOE o 2 el PP y 1 el PSOE, una cosa así, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que es más terrible una amnistía por haber intentado poner unas urnas en un movimiento no violento, no armado, etcétera, etcétera, y en cambio evadir dinero a todo el mundo, esto no es peor. En cambio, nosotros nos siguen diciendo que poner 4 urnas es malversación, y no es malversación, entre comillas la palabra que no es la adecuada. Hombre, es que Cristóbal Montoro dijo que no era malversación. Yo lo escuché. No, es retorcer todo, es la ley, es que es todo el sistema, ¿no? Es que todo el sistema está podrido. Estamos hablando de diferentes diapositivas, ¿no? ¿Y por qué hay este independentismo? Porque la gente no es tonta. La gente pues ve cómo se retuerce todo, hasta la ley se retuerce de una manera que es increíble, ¿no? Se cambia la Constitución cuando interesa. Para el tema que decías tú antes de la primogénita que tenía que haber sido Elena, o por ejemplo ahora se cambió en el 2010, cuando se cambia la Constitución, porque Merkel dice hay que cambiar la Constitución y usted me ha de asegurar el pago de la deuda bancaria, porque los bancos españoles habían pedido líquido a los bancos alemanes y franceses, sobre todo alemanes, para pagar la fiesta de las hipotecas. Se habían gastado todo el líquido y querían más líquido. Cuando se reventó la burbuja, pues los bancos europeos querían usted me parece muy bien que se haya roto la burbuja, pero usted a mí me paga. Y es cuando Merkel llama a los digamos, capitostes de turno y señores, esto se blinda por Constitución, porque en ese dinero que habéis pedido a los bancos alemanes están las pensiones de mis ciudadanos. Y entonces se cambió la Constitución en un plis-plas. Es que es así. Y es el tema, ¿no? Entonces se retuerce es lo que decíamos antes, los secretos oficiales, el modelo económico que no haya corredor del Mediterráneo. Entonces se va sumando todo, sí, pues que es precisamente antihistórico, porque ya los fenicios tenían ese trayecto entre lo que ahora sería Algeciras hasta la Junquera, era un trayecto absolutamente crucial. O fue la famosa Vía Augusta romana, es que es increíble, ¿no? Que tú no puedas unir. Y antieconómico porque los barcos que vienen de Asia, luego el cambio climático cambiará el asunto y irán por el mar de Barents, por arriba, por el círculo polar, pero de momento pasan por el canal de Suez, van por todo el Mediterráneo, cogen el estrecho de Gibraltar y suben por la fachada atlántica en dirección a Rotterdam, que es el puerto más importante europeo, y podrían haber bajado directamente en Algeciras, que es el puerto más importante de España, o bajar en Valencia o bajar en Barcelona y coger el corredor mediterráneo y subir al corazón de Europa por ferrocarril, y eso sería profundamente patriótico y profundamente económico. Tú estás aquí en Tarragona y ves, y lo sabes, porque ves las empresas, porque tus amigos trabajan aquí, están en esta empresa, están en la otra, y ves que no hay inversión, porque han dicho que no hay este corredor, porque no se ha podido ampliar el transporte de mercancías, no es suficiente. Entonces, claro, es que no solamente tenemos un Estado a favor, tenemos un Estado en contra. Sí, porque en Tarragona hay una industria petroquímica muy importante. Exactamente, pero esta industria petroquímica con empresas muy importantes, lo digo porque un compañero mío de clase fue uno de los principales, principal, digamos, gerente de todo el polígono de Repsol, que da trabajo a más de 10.000 personas, ¿no? Con buenos salarios, etcétera, etcétera. Pues hay inversiones que no han llegado simplemente porque no se han hecho los deberes. Incluso pagando ramales privados por parte de empresas como BAF, etcétera, etcétera. Y usted póngame la parte principal y yo me hago el ramal, ya lo pago yo. Es que ni esto. Pues claro, tenemos un Estado que va en contra. Y esto la gente lo ve. Y esto ahorita la gente se explica qué pasa. ¿No? Pues qué pasa. Es que hay un modelo económico que encima va contra. Yo no diría solamente de Cataluña o del País Vasco, es que va contra incluso de la misma población española. Yo estuviera en el caso de Andalucía, tendría muy claramente donde tendría que enfocar mi queja o mi reivindicación principal. Es que usted me está condenando a un paro estructural tremendamente importante porque no me está dejando desarrollar. Es que no hay tren entre Murcia y Almería. Es que esto que es. Y luego se ha convertido Madrid en es como un agujero negro, ¿no? Es un agujero negro que realmente está cogiendo todos los recursos o todo lo que hay en la periferia. Y esto es otro gran problema, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, creo yo, ¿no?
porque es así. Y lo que decíamos antes de la burguesía, también has dicho una cosa también muy interesante. La burguesía solo tiene una bandera, ¿no? La real es la bandera del dinero y los beneficios. Cuando hubo el 1 de octubre y se cambió la ley, que también fue una cosa muy divertida, ¿no? Se cambió la ley en un Real Decreto Ley para cambiar que simplemente con una minoría del Consejo de Administración se pudiera cambiar la sede social de las grandes empresas, ¿no? Y la Caixa, por ejemplo, se marchó a País Valencià o el Banc de Sabadell, los principales bancos y las principales empresas. Y alguna no se marchó, a pesar de haber tenido llamadas del monarca, ¿no? El monarca que en teoría tendría de velar por todos sus súbditos, ¿no? Llamó a empresas como SEAT, y esto es público y es notorio y está publicado, llamó a empresas como SEAT para pedir que se marcharan de su sede social y fiscal de Cataluña, ¿no? Con lo cual, este es un juego bruto, sucio que hay. Esas empresas no han vuelto, ¿eh? La empresa sigue estando allí, la riqueza sigue estando en Cataluña, porque están, pero las sedes sociales no, las sedes fiscales tampoco. Y eso es una burda, bueno, eso es un juego sucio, ¿no? Por parte del Estado en muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues esto, pues lógicamente, pues no Es solamente... autoodio. En el fondo es autoodio. Exactamente. Y luego la otra cosa que realmente a nosotros nos afecta es mucho en ese sentido, es que no solamente, tú antes has dicho que Europa, ¿no? Y es verdad, Europa es la gran excusa para todo cuando va mal. Igual que Cataluña, para la derecha y la extrema derecha, es el chivo expiatorio de todo lo que va mal. Porque existe la catalanofobia. Yo la he vivido, la catalanofobia. No es un invento. Ahí, antes roja que rota, pero antes Pizarro Endesa antes italiana que catalana, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que ahí hay no evidentemente en toda la gente, no se puede generalizar, pero sí que es verdad que hay dentro del nacionalismo español, en cierta manera, hay una parte, digamos, de sus raíces ideológicas que beben en el anticatalanismo, en este caso, que es el que más conozco, supongo que también el antivasquismo y el antigalleguismo, ¿no? Que es todo aquello que pues, rompe su visión monolítica del Estado, ¿no? Y este discurso catalanofóbico, pues, esto hace mucho daño porque bueno, es el a por ellos famoso, ¿no? Cuando veías a la gente que no te conoce de nada, ¿no? Que te va gritando a por ellos, a por ellos, a por ellos, y ves autobuses de policías, de guardias civiles gritando a por ellos, a por ellos, a por ellos, lo que quiere decir que te han deshumanizado. A ti ya no te ven como Jordi Salvador, un padre de familia que tiene unas ideas, y equivocadas o no, y que democráticamente las quiere llevar a buen término desde el punto de vista social, desde el punto de vista de identidad también, ¿por qué no? De todo. Y claro, ya te ven como un individuo en el cual vale todo, que hay que ir a por ellos, porque esta gente son el mal y hay que pegarles caña. Claro, esto es muy significativo, pero en cambio no existe este delito de odio. No existe, porque no se considera que haya un delito de odio anticatalán, ¿no? Y yo creo que es más que palpable y podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Y eso no quiere decir que en Cataluña también haya pirados, ¿no? Que los hay, como en todas partes, porque, como decía un amigo mío que es profesor que tuve de profesor de antropología, ¿no? Y el mundo es muy desigual, está muy mal repartido, pero hay una cosa que está muy bien repartida, ¿no? Que es que todos los pueblos tienen su porcentaje de imbéciles, ¿no? Todo esto no se salva a nadie, ¿no? Pero lo que no puedes hacer, que es lo que hace algunos, es generalizar a partir de casos que son minoritarios. Pero el caso de catalanofobia, el caso de la utilización del discurso anticatalán, no es un caso aislado, es un tema sistemático que se vio muy bien en el Estatuto del 2006, luego cepillado por Felipe González, por Guerra, con mucho orgullo, con mucha sorna, y luego cepillado por el Tribunal Constitucional, de tal manera que ahora tenemos un estatuto que no ha sido votado por el pueblo de Cataluña, la cual cosa también es ilegal, porque pone en la ley y en la Constitución que los estatutos tienen de ser refrendados, cuando el estatuto fue cepillado por el Tribunal Constitucional, no fue refrendado por el pueblo de Cataluña, igual hubiera votado que no a ese estatuto, ¿no? Por ejemplo. Y hay tantas anomalías y tantas manipulaciones y tantas retorcimiento de todo, que hace que puedas llegar a la conclusión de que es un estado de laucos y que, bueno, es que te diga, estado de derecho. Cuidado. Y que ciertamente la España real es distinta de la España oficial. Porque el propio artículo 2 normalmente se suele quedar en un punto
y olvidan que después habla de nacionalidades y regiones. Y nacionalidades son 4, y nacionalidad, por lo menos 5 de los 7 padres de la Constitución, 5, desde Manuel Fraga, que lo reconocía, Barba, Peces Barba, por supuesto Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca y Junyent, Soletura, hablaban de que nacionalidad es igual a nación, es equivalente. Y por lo tanto, las nacionalidades, que son 4, porque sus estatutos son refrendados, porque no permitieron a los demás hacerlo, cosa que no es culpa nuestra de las nacionalidades, evidentemente, y que eso significa que cuando y es algo absolutamente increíble, porque estos movimientos populistas tipo Polonia, tipo Hungría, hacen efecto con el referéndum de vamos a hacer que la sociedad se pronuncie sobre estos temas, sea migración, tema de fiscalidad, tema de lo que sea, dejar función en la población para que no soy yo, es la población la que quiere limitar los migrantes o no sé qué, no sé cuántos. Pero en España, debido a lo que pasó en Andalucía en el año 80, la ley de referéndum y todo lo demás, cuando luego en el País Vasco, en Cataluña, hemos hablado de referéndum, reducen el asunto a un solo referéndum. Y cuando ha salido en las últimas elecciones generales el señor Abascal diciendo apelaremos al artículo 92 de la Constitución para llevar no sé qué temas a referéndum, la gente está con el chip de referéndum igual a independencia, y solamente hay un tipo de referéndum. Y por lo tanto la sociedad está precondicionada cuando ese esquema que lo importan de estos populismos trampistas, banonistas, y toda esta cosa, pues casa muy mal con esa evolución que han tenido en España, porque ciertamente yo suelo diferenciar dos cosas distintas del asunto del proceso, pero la simplificación suele operar en función de que la cosa sea más masticadita, sencilla, simple. Una cosa es la situación de los agravios, que también tiene Andalucía, también tiene Murcia, pero los agravios son de cada cual y muy distintos. El agravio, por ejemplo, de la financiación, que normalmente no se habla. La última, yo recuerdo la foto de Joan Ridao acordando con Zapatero en 2009, la última financiación a las comunidades autónomas. En 2014 no se hizo. En 2019 no se hizo y no veo que se vaya a hacer en 2024 cuando tocaría. Y ciertamente la financiación es muy importante porque las comunidades de régimen común basan ahí seguridad social, el asunto de educación, sanidad, lo que importa a la gente. Otra cosa completamente distinta es el proceso. Yo creo que son dos ámbitos diferentes. Una cosa son las reivindicaciones, el asunto de los agravios, y luego otro el proceso. Pero para simplificarlo, para poder decir el proceso ha sido malo, ha ido mal, y criticarlo, yo creo que es criticable. Se pueden decir cosas pero razonadas. Pero al atacar al proceso, están negando cualquier existencia de agravio, que eso es lo que utilizan para simplificar el asunto y decir simplemente esto va de sí o no, y decimos que no, y por lo tanto no tenemos que entrar en el debate de esos agravios ni de nada que los catalanes digan reivindicando legítimamente sus derechos. Y por lo tanto es esa simplificación que gusta tanto y que se basa precisamente, y se ve en el Congreso, en lo que todos ya sabemos. Por ejemplo, cuando sacan a colación el plan Ibarretxe, derrotamos el plan Ibarretxe, ya, pero eso se basa en suponer que el pueblo va a recordar aquello de lo que ya sabemos, sin entrar en las raíces de lo que fue, lo que supuso el asunto de desgranar. Y es lo que un amigo, no es que sea una situación muy alegre y no sea muy fino, pero dice que es defecar a galope. Es como ir con el caballo soltando ahí tus cosas y por lo tanto no puedes ir respondiendo una a una. Y siempre habrá alguna cosa y harán ver como que ¿Ves? Solamente ha respondido a 3 cosas de las 100 que hemos mencionado. Y por tanto, significa que 97 tenemos razón. Claro, es que es así. Es que lo más claro que lo has dicho tú no se puede decir. No hay nada tampoco de fiscalidad en el acuerdo entre Sumar y PSOE esta vez. Y el problema es que, claro, la gente cuando dices esto, y la gente dice que esto ya está, los catalanes solo piensan lo mismo, ¿no? Son egoístas y son poco solidarios y bueno, encima y ese tipo de cosas, vamos a ver. Sí, y se sostiene sobre el cliché típico de los catalanes de agarraos,
avaros. Sí, es un típico cuando, bueno, hay de todo en todas partes, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que, pero esto está arraigadísimo, ¿no? Por esto, cuando tú haces una reivindicación, y cuando esta reivindicación no es para lujos, ¿no? Estamos hablando que es por la pobreza infantil que hay en Cataluña, es porque no puedes pagar a tus bomberos, o a tus médicos, a tus profesores, o a tu dependencia, porque la dependencia en la ley dice que el 50% tendría que ir a cargo de la Generalitat y el 50% tendría que ir a cargo del Estado y solo llega al 2%. Entonces, claro, te estás quedando mal delante de un montón de gente que lo necesita y que a lo mejor se va a morir sin tener su dinero, que le toca por ley, ¿no? Y así un montón de cosas. Entonces, claro, el tema está en que con el expolio fiscal que hay, que existe, que no es una fantasía, no es que estés en contra de la solidaridad, estás diciendo que después de todo, por eso no se publican la relación de la fiscalidad de todas las comunidades autónomas, ¿no? Es que con esto vamos a ver cómo queda luego todo, ¿no? Porque yo no estoy en contra de la solidaridad, lo que sí estoy en contra es que a lo mejor ves que hay sitios que bajan impuestos mientras tú tienes la imposibilidad de las más altas que hay, porque tienes de pagar las cosas que nosotros consideramos que son sociales y fundamentales y de las cuales no se puede regatear, que son las básicas, y los servicios públicos básicos. Entonces, claro, cuando tú ves que hay comunidades que bajan los impuestos, mientras tú los tienes de subir, porque hay una fiscalidad que no se revisa desde, tú lo has dicho antes, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Y cuando no hay nadie que intente, entonces claro, este agravio, pues este agravio también funciona para crear independentistas, pero no solamente independentistas, sino que creo que lo que hace es desprestigiar el Estado absolutamente. ¿Cómo va a ser atractivo este Estado? No lo es que no lo es. Entonces Crea ya no solamente lo que los catalanes llamáis rauxa. Crea rauxa. crea la rauxa, porque claro, la rauxa es que ya está bien, es que ya está bien. A ver, me parece muy bien usted que haga lo que quiera, pero es que nosotros cada día tenemos aquí paradas en los trenes de cercanías. Es que no hay inversiones, que no se cumple ni el estatuto, no se cumple nada. Y aquí cada día la gente que llega tarde al trabajo, entonces que estamos hablando de centenares de miles de personas diariamente. Y claro, dice, esto no funciona. O sea, claro, cuando ves un Estado, lo decíamos antes, usted no me está dejando trabajar porque no hay corredor del Mediterráneo. El sistema energético está en manos de 4 oligopolios. Ostras, por favor, es que no se puede vivir, es asfixiante esta relación. Y esto es lo que la gente no entiende, ¿no? Y crea desesperación. Pero es que luego te manifiestas y ves que haces, durante años, hemos hecho, yo creo, de las manifestaciones más importantes de Europa. Y proporcionalmente con un país que no tiene aún 8 millones de personas, son manifestaciones de mucha gente. Es que es mucha gente. Y esta gente no son burgueses, ¿eh? Son gente como mi madre que trabajaba en Carrefour, está jubilada, pero es que son gente normal. Entonces, ¿por qué crees tú que hay 2 millones de personas o 1 millón? O digas lo que quieras, son mucha gente cada año haciendo la vía, por ejemplo, la vía catalana, que unió con las manos todos los metros desde la Junquera hasta Castellón. Por favor, usted se está pasando por el forro, pues la opinión de la gente, los votos, etcétera, etcétera. Es como la reforma laboral, ya no entrándose en detalle. La reforma laboral, pues bueno, pues muy bien. Llega un momento que dos partidos llega al Sumar y PSOE y dice, hay que hacer una reforma laboral. Y decimos nosotros, bueno, vamos a negociar algo, ¿no? No se puede tocar ni una coma. Es decir, que yo llevo en un programa y encima no pasa por el Congreso de los Diputados, ¿eh? Ojo, que se hace por Real Decreto Ley. Es decir, yo que gano las elecciones en Cataluña, que soy en aquel momento era el partido más votado en el Congreso de los Diputados. Yo llevo un programa de modelo social y laboral y yo no puedo cambiar ni una coma la legislación que va a imperar luego en mi país. ¿Esto qué es? Es un furto a la democracia, es robar a la democracia el derecho porque el Real Decreto Ley solamente tiene sentido en caso de urgencia, se puede entender en la pandemia, se puede entender en casos muy puntuales, pero luego para eso están los parlamentos, para parlamentar, hacer leyes, hacer enmiendas, pero es que se hurtó, Y luego se sorprenden cuando avanzas tu voto negativo. Porque claro, esto, primero, invade competencias, usted no ha contado conmigo, y por claro, tanto, lo lógico es, esto no es lo mío, porque yo me debo a claro, mis votantes, me debo a mi claro, programa electoral, como ha pasado con el tema de la ley de vivienda, que ha exactamente, hurtado competencias a las claro, autonomías, y lo tenemos, por ejemplo, los vascos y los catalanes, es competencia nuestra, claro, y que vengan aquí a hacer una ley superior en todos los sentidos, como si fueran los ángeles maravillosos, me recuerda a un chiste que he hecho precisamente de imaginemos que en la Asamblea Nacional Francesa o en el Parlamento de Portugal hicieran una ley todavía mejor, mucho más progresista, más avanzada, y dijeran, ¿y esto
como coletilla. Y esto también se aplicará en España porque somos así de generosos. ¿Aceptaría al gobierno de Sumar y del PSOE que sin pasar por Consejo de Ministros y sin pasar por Congreso de los Diputados fuera implementada esa norma portuguesa o francesa? Muy progresista, ¿eh? Maravillosa, Está pero, pasando, pero no está española. pasando. Es que está pasando, es decir, nosotros tenemos un montón de leyes recurridas al Constitucional por invasión de competencias por parte de la Generalitat y encima son progresistas y pagadas con el dinero que recibimos. Pero bueno, porque ahora han invadido Pero competencias. es eso, Esto no aceptan que sea el Parlamento de Cataluña el que haga esas leyes, exacto, pero no exacto, aceptarían que las hiciera la Asamblea Nacional Francesa o el exactamente. Parlamento de Portugal en beneficio de los españoles. Claro, bien visto, es que es así, es que es así. Pero claro, todo esto es una lluvia que va lloviendo cada día y al final pues dice, ¿qué ha pasado aquí? Y en algún momento dado pues tienes cosas pues de rauxa como puede ser el proceso, como puede pasar en cualquier momento a escala social o a escala otra vez nacional, porque esto, quien se piense que esto es así, que esto ha acabado, pues no es verdad, es que no es verdad, es que usted no conoce nada de la realidad de Cataluña ni del País Vasco ni de ninguna parte, esto es así, no es así. Esto es que la gente está hasta las narices hasta de manifestarse, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Si la manifestación no sirve para nada, las ILPs no sirven para nada, si se retuercen las leyes, bueno, ¿esto qué es? Entonces, claro, esto te crea una frustración y una carga que es explosiva, porque dices, esto no se puede tolerar, no se puede exigir, y ahí viene el malestar que no se ha curado en el caso nuestro clarísimamente, y esta amargor, ¿no? Que digamos en catalán, amargor, no sé cómo se llama en castellano, es decir, esta amargura, ¿no? De que, hostia, es que estamos en un sitio que es que no solamente es una cárcel de pueblos, es una cárcel de pueblos. Pero dices, aquí no podemos, no hay aire, nos falta aire, porque no hay manera de avanzar, ¿no? Y es así. Entonces, claro, pues te dejan muy pocas salidas, ¿no? Pues ciertamente yo creo que hemos hecho un resumen de las razones profundas y la historia acerca de la construcción del relato nacional que existe en el País Vasco, que existe en Cataluña y que es diferente de una España que se lo tendrá que hacer mirar porque no puede ser algo etéreo, sino que debe de basarse en la realidad, en lo existente, no en una virtualidad, ahora que estamos con nuevas tecnologías y todo esto, pero la realidad virtual está muy bien para otras cosas, pero no para la construcción del día a día y de la convivencia. Por lo tanto, muy agradecido. Juan Carlos, muy agradecido por esta agradable conversación, que me ha sido un placer. Y ya lo sabes, siempre que quieras aquí estamos. Y ánimo por tu espacio, porque me parece muy interesante hablar de manera pausada, de manera reflexionada, de manera libre, de manera democrática, ¿no? Y eso se agradece un montón, ¿no? Porque realmente pues es un sitio en el cual puedes decir lo que quieras y sin tener de autocensurarte porque te sientes cómodo. Así que muchas gracias.